Shalom, shalom y bienvenidos a nuestro estudio semanal. Hoy estamos en la aliyá número 2 de la parashá 50, Kitabú. Cuando vengas, bendito sea el Padre Celestial. Bendito sea el Eterno que nos permite hablar de su palabra, leer su palabra, estudiar su palabra. La parashá completa está en Devarim, Deuteronomio 26:1 al 29:8. Pero la liyá, que es lo que vamos a ver en este momento, está en Devarim 26 del 12 al 15. Alguien dirá, pero qué corto. Justo cuando parece que es muy corto el texto es cuando cada palabra cobra tremendo significado. Y como siempre lo repito, los que estamos en sala ya hemos hecho todas las oraciones, las bendiciones, las lecturas, pero para los que no están en sala, los que nos verán en las redes sociales, vamos a hacer nuevamente por lo menos la bendición de la Torah, para que todos podamos juntamente decir que tenemos Torah. Baruch atah Yehevahei Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato. Baruch atah Yehevahei noten haTorah, Baruch atah Yehevahei noten hakadosh Torah. Tenemos Torah, vivimos la Torah y nos deleitamos en la Torah. En esta porción, este pasaje de Devarim 26, 12 al 15 aborda la declaración solemne del diezmo. Vamos a ver, el diezmo en el tercer año, el año del diezmo para el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda, conocida en la tradición yehudí como el Vidui Maser, la confesión, la declaración del diezmo, Vidui Maser, de confesión o declaración de diezmo. Lo que vamos a ver como tal, el análisis como tal, va a ser un análisis histórico y social, uno neuropsicológico que va a ser muy interesante, porque desde allí vamos a poder ver qué es lo que, qué es lo que sucede con la mente de las personas y cómo una persona que está en un estado de escasez, en una mente de pobreza, cómo a través de la palabra del Eterno sale de ese estado de pobreza mental. Y ustedes saben, para los que ya nos conocen, los que están siguiendo, nosotros aquí en Cuidando Mis Viñas, nosotros no pedimos diezmos. Así que no se preocupen que esto no se trata de, ahora sí, vamos a mandarle todos los diezmos a la mora porque cambió de forma de pensar. No, no, nosotros aquí no pedimos diezmos. Tenemos entonces un análisis neuropsicológico donde vamos a mirar qué es lo que sucede y cómo una persona sale de ese estado de escasez, de pobreza mental. Un análisis mesiánico, obviamente, toraico, y cuál es la aplicación actual. Bendito sea el Padre Celestial. Y como es tan corto este texto que vamos a leerlo para, para aquellas personas que nos estarán escuchando después. Los que estamos aquí ya saben que ya lo leímos, pero un poco de paciencia con los que estarán en las redes sociales. Devarim 26 12 al 15 dice, después que hayas apartado una décima parte de lo que las siembras produjeron en el tercer año, esta es la palabra clave aquí, tercer año, diezmos y tercer año, una décima parte, tercer año, el año de separar la décima parte y la hayas dado al leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se quedan contigo. Dirás en la presencia de Jehová tu Elohim, yo he sacado de mi casa las cosas apartadas para Elohim y las he dado al leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda, guardando cada uno de los misfot, de los mandamientos que tú me diste. Yo no he desobedecido ninguno de tus misfot, ni me he olvidado de ellos. Yo no he comido nada de esta comida durante mi luto, ni he apartado nada de ello cuando he estado inmundo, ni he dado nada de ellos para los muertos. Aquí hago un paréntesis, no es el tema que voy a tratar, simplemente un paréntesis. Hay algunos países donde se le pone supuestamente comida a los muertos. Esto está prohibido por la Torá. He obedecido a lo que Jehová mi Elohim ha dicho y he hecho todo lo que me has ordenado hacer. Mira desde tu morada, Kadosh, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, una tierra que fluye con leche y con miel. Eh, este asunto de los muertos, otro día trataremos el tema un poco más a profundidad, pero qué importante no hacer ningún tipo de rituales extraños ni de traer comida o llevar comida
más bien de llevar comida a, a- a personas que ya fallecieron, que supuestamente que se le pone comida, que es su mejor comida, que el licor, que el... Ay, no, 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 nada, está prohibido. Prohibido hacer ese tipo de ceremonias. En un análisis histórico-social, este contexto agrónomo y bíblico, toraico, en el siglo shabático de 7 años, los años tercero y el sexto se destinaban a una redistribución social. El diezmo ya no se llevaba al santuario como el Maser Sheni, sino que se reservaba localmente para los sectores vulnerables. Mire qué importante saber que aún en el templo, en el Beit HaMikdash, en la, había dos, o sea, cada 3 años, en el tiempo sabático, en el ciclo de 7 años, el año tercero y el sexto, no se le entregaba, no se le entregaba al Cohen Gadol, no se llevaba al, al, al Mishkan, no, se le dejaba para darle a las personas que estaban con uno, no a cualquiera, no a los que están con uno y darles a los que están con uno. En el sistema de justicia distributiva, el pasaje establece una red de protección social. Qué importante, antes de nosotros irnos a bendecir a los de afuera, primero a los de casa, primordialmente a los de la emuná, de la fe, a nuestros familiares, mamá, papá, hijos, hermanos. No se le puede sacar la comida de la boca a la familia y que queden pasando necesidades y renegando del Eterno mientras se les está dando a los demás. Protección social y bienestar público en el antiguo Israel garantizaba la subsistencia de los levitas, quienes no poseían tierra heredada, y de los grupos desprovistos de derechos patrimoniales, como es el extranjero, el huérfano y la viuda. Mire qué interesante cómo el Eterno quiere que nosotros obremos. Integridad del ritual exigía una declaración pública de honestidad económica, donde el agricultor confirmaba no haber profanado los recursos sagrados. Es decir, que lo que uno va a dar no puede uno haberlo profanado. No, yo esto lo separé para darle al huérfano, a la viuda, al leví, que ya pues no tenemos levitas dentro. No, sí existen levitas y sí hay levitas en función, pero están en Israel y bajo ciertas estrictas condiciones. Pero en términos generales, todos los que estamos en la dispersión realmente no tenemos, o la gran mayoría de nosotros no tenemos un levita que sea quien esté fungiendo en su oficio como tal. No. Pero mire lo que dice la honestidad, que nosotros eso que vamos a dar no lo hayamos profanado. No profanemos esos recursos sagrados. Yo dispongo esto para darlo, pero lo voy a dar al huérfano, a la viuda, al necesitado, al menesteroso, al extranjero que está en necesidad, pero resulta que lo que aparto es lo más terrible, la ropa más rota, no es que ni rota ni más, ni mucho, ni nada, no, nada, nada, nada malo. La fruta que ya está prácticamente para perderse, no. No haberlos consumido en estado de impureza, ni invertido en rituales funerarios paganos. No, esto yo te voy a regalar estas flores, por poner un ejemplo cualquiera, estas flores para que adornes en las fiestas que se avecinan. Ya nosotros estamos próximos a, a- a lo que es John Terrúa. No, entonces te voy a dar, ve, tú que quieres adornar muy bonito, pero estas flores estuvieron en rituales funerarios paganos. Imagínate. No, 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 nada de esas cosas. Nosotros no podemos hacer eso. Aquí tenemos como un análisis ahí gráfico más o menos de lo que es. Nosotros tenemos que tener claro qué es lo que el Eterno quiere que nosotros demos y cómo tenemos que guardarlo. Mire, cada 3 años, decía, pasarle cada 3 años tu diezmo. Lo vas a dar al levita, al extranjero. ¡Qué tremendo! Nosotros, y a ver, hay una confesión pública, esto no está impuro, son unos recursos sagrados puros, no lo he consumido en impureza, no ha estado entre rituales paganos. Y uno dice, pero ¿cómo? Si escrito está que uno no debe de dar nada diciendo que se dio. Pero mire que cuando algo se va a dar, que es de parte de lo que el Eterno dice que hay que dar, tenemos que hacer esa confesión, esa confesión.
ese viduímase, este diezmo, delante de todos puedo decir que está limpio. Antes tenemos, ¿para quién? Para el levita, porque no recibió tierra, para el extranjero, para el huérfano, para la viuda. Bendito sea el Padre. Eso es justicia social. Dentro de un análisis neuropsicológico, el sesgo de escasez describe cómo el cerebro humano diseñado por evolución, o sea, cómo va creciendo, digamos de esa manera, para reaccionar ante la amenaza de recursos limitados, prioriza la retención activa e inmediata de bienes para garantizar la supervivencia. Aquí la pregunta sería, ¿cómo romper el círculo o ese circuito de pobreza y escasez según la Torá? Porque las personas, ¿por qué la persona se pone a almacenar y quiere tenerlo todo y el control de todo? Porque tiene miedo a perder, tiene miedo a estar en escasez. Bendito sea el Padre Celestial. Nosotros sabemos, yo creo que ya lo hemos visto varias veces, cómo la corteza prefrontal, cuando uno empieza a dar, cuando uno empieza a obedecer al Eterno, cómo ella empieza digámoslo de esta manera, como a crecer en buenas acciones, cómo se acostumbra a esas buenas acciones, cómo existe esa empatía y en esa neurobiología el dar, cómo se activa el sistema dopaminérgico de recompensa que permite que ese circuito mesolímbico sea todo el tiempo esté funcionando en nosotros, generando oxitocina, que es ese amor hacia el prójimo, haciendo que haya una unidad, una cohesión comunitaria. Y obviamente una reducción del sesgo egocéntrico, esas personas que no quieren dar nunca nada, todo es para mí, primero yo, segundo yo, tercero yo, y que nunca quieren dar nada a nadie, pero el que está dando tiene una desvinculación de ese sesgo de escasez. Bendito sea el Eterno, porque hay una reducción en ese impulso de retención. El que está dando deja de estar pensando, no, yo lo tengo que tener, yo lo tengo que controlar todo. Miremos entonces recompensa integral, integridad e integral. Integridad integrada, mire, la declaración explícita de obediencia. He obedecido a lo que Yud-Heh-Vah-Heh mi Elohim ha dicho. Actúa como un refuerzo positivo para la corteza prefrontal, alineando el comportamiento ético con la identidad y el concepto y el autoconcepto positivo. Tan importante cuando nosotros a viva voz podemos decir, he obedecido a lo que mi padre ha dicho. Cuando hacemos eso, nuestro cerebro, nuestra corteza prefrontal hace que nosotros alineemos ese comportamiento que nosotros tenemos, que sea un comportamiento ético, acorde a nuestra identidad. Cuando nosotros lo decimos a viva voz, como aquí nos dice en el texto, que se tiene que decir a viva voz, que se tiene que declarar, que hay que hacer un bidui de declaración, donde se escucha lo que uno está diciendo. Estoy obedeciendo al Eterno. Como en ese momento la corta pregunta nos dice, entonces vamos a alinear nuestro comportamiento a la ética toraica, a lo que el Eterno nos dice. Empatía y la neurobiología del dar, la entrega de recursos a personas en vulnerabilidad, activa el sistema dopaminérgico de recompensa, el circuito mesolímbico, y libera oxitocina, que es la del amor, de la felicidad, del autoamarse, el amarse a los demás, promoviendo la cohesión comunitaria y reduciendo el sesgo egocéntrico. Cuando damos, empezamos a amarnos, mira esto tan hermoso, a amar al prójimo, a tener, a identificarnos, esa cohesión comunitaria es, empezamos a identificarnos con con ese grupo con el que estamos y vamos a reducir todo ese sesgo egocéntrico donde nos creemos como el centro del universo. Hay una desvinculación, mire qué interesante, cómo es que nosotros podemos quitar las personas se pueden quitar de su mente es el hecho de pensar que están en escasez, que no, mire esto tan bello, desvinculación del sesgo de escasez. La neurobiología humana tiende a acumular por supervivencia. Tengo que guardar esto. Voy a contarles aquí algo que se viene en este momento a mi mente y es
Cuando uno ve, inclusive, una persona, con todo cariño y respeto, lo digo en este momento, pero es una realidad. Una persona, por ejemplo, que es propensa a comer mucho, 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 y a pesar de que está ganando grasa, no músculo, sino grasa, esa persona sigue comiendo y come cualquier cosa, harinas, grasas, cualquier cosa, dulces. Esa persona de una manera inconsciente está acumulando como depósitos de grasa y de reserva calórica, digámoslo de esa manera, para que el organismo en un momento de escasez pueda hacer uso de ella. Es decir, que una persona, salvo que haya pues alguna enfermedad, una persona, por ejemplo, que tenga eh, algún tipo de problema en el cual va aumentando el volumen, no la masa, sino la grasa, pero por ejemplo porque está enferma, eso es otra cosa. Pero una persona que estando totalmente sana, empieza a comer de esa manera biológicamente sana, pero su mente está preocupada, no tengo, voy a estar en escasez, esa persona tiende a comer cualquier cosa, de forma tal que lo que está es como su cuerpo diciéndole, porque en cualquier momento dejaremos de comer, porque vamos a tener estos depósitos de grasa, porque vamos a tener estos depósitos de azúcar, de energía. Mire eso, entonces la neurobiología humana tiende a acumular por supervivencia. Mire, someter los propios bienes, o sea, lo que nosotros tenemos, sean bienes muebles e inmuebles, en fin, lo que nosotros tenemos, las propiedades, nuestros activos, someter los propios activos, los bienes, a un ciclo regulado de desprendimiento, que entrena la inhibición de impulsos de retención, el control inhibitorio, y disminuye el estrés asociado al miedo de la escasez. Una persona que está tensa pensando, de pronto lo pierdo, no necesito, no puedo darle a nadie, está todo el tiempo con un estrés asociado al miedo a la escasez. Esa persona no puede ni siquiera pensar en invertir porque piensa, no, esa inversión no, este negocio no se va a dar, esto no se puede. Pero mire cómo el Eterno nos dice, pero cuando damos y damos al que hay que darle, porque qué fácil darle al jefe, qué fácil darle a personas que uno sabe, esta persona luego me lo va a retribuir. Del cumpleaños del jefe le voy a dar tal cosa que es cara o costosa o valiosa, no sé cómo quieras llamarle, porque sé que esta persona luego me va a retribuir eso a mí con algo caro, costoso o valioso. No, darle al que no te puede devolver, al levita, al huérfano, al pobre, a la viuda, al menesteroso, al extranjero necesitado. Mire cómo el Eterno es la neurobiología de la acumulación, ese mecanismo primario. Ante la percepción de incertidumbre o escasez, la amígdala activa respuestas de estrés y la corteza orbitofrontal impulsa conductas de acaparamiento. Es decir, una persona que no suelta, que no da como el Eterno dice que tiene que dar, esa persona lo que está es con un impulso de yo tengo que acapararlo todo, no, yo no puedo dar nada, pero mira, tienes ropa y acumulas, y hay personas que están desnudas, no, yo no puedo, y tengo que comprar más, y tener más zapatos, y tener más carteras, más bolsos, más bolsas, y tener más esto, y no puedo, pero mira toda la comida que tienes, se te puede dañar, tantos, no sé, una fruta, no lo puedo repartir, ese acaparamiento. Eso es pobreza y eso es un estrés terrible, terrible. Bendito sea el Padre. El sesgo de escasez, la mente sobrevalora lo que posee o podría perder, generando ansiedad constante frente a la pérdida de control financiero o material. Una persona que no es capaz de hacer una sedacá, no es capaz de dar nada. Sedacá es algo que das, una ofrenda, es una ofrenda. No soy capaz de dar una ofrenda, no soy capaz de darle nada a nadie. No, esa persona que no es capaz porque sencillamente cree que va a perder mucho. Ese miedo es una pobreza tan grande que le genera tal grado de ansiedad, perder su control financiero o su control material, que dice, no, de pronto voy a hacer, de pronto me viene la escasez. ¿Sí? Y en escasez
O si están en escasez, le da miedo darle al otro. No, es que lo que tenemos solamente es esto, ¿cómo lo voy a compartir? ¿Cómo lo voy a compartir? Cuando el Eterno al contrario nos manda, vamos a compartir. O sea, el Eterno quiere que nosotros no tengamos ninguno, tengamos en nuestra mente esa mente de escasez, de pobreza. El ciclo de desprendimiento como entrenamiento cognitivo, un control inhibitorio en la corteza prefrontal, la práctica del diezmo o el dar de manera programada. Aquí realmente lo que hablamos es de hablar, de dar de manera programada. El Eterno dice, entonces ustedes van a recoger el diezmo y al tercer año lo van a dar al levita, al huérfano, a la viuda, al pobre, al necesitado, al extranjero que está necesitado entre ustedes. La práctica del diezmo, ese dar programado. No esperemos a cada 3 años, nosotros podemos ir dando a medida que el Eterno nos va dando. Obliga al individuo a detener el impulso automático de acumulación. Mire esto tan hermoso. El dar a las personas que están necesitando de manera programada, no porque esto me sobró, no, sino de manera programada. Detiene el impulso automático de acumulación donde la persona quiere todo para sí. Funciona como un ejercicio de gimnasio, para decirlo de alguna manera, para la corteza prefrontal, reforzando la autorregulación voluntaria sobre los impulsos primarios de retención. Es un impulso primario, básico. Es un instinto el querer retener. No, porque de pronto me falta. Pero no, eso no es lo que el Eterno quiere. El Eterno no quiere que nosotros nos bajemos por nuestros impulsos primarios. No, no es necesario basarnos en impulsos primarios, no, de ninguna manera. Habituación y extensión del miedo. Al entregar voluntariamente una porción de los bienes de forma periódica, es decir, de manera constante, regular, sistemática, el cerebro comprueba empíricamente en la práctica que la supervivencia no se ve comprometida. Que si uno es generoso, el cerebro se va dando cuenta, yo puedo dar, pero igual no me falta, el Eterno me va a sostener. Quien está dando, quien está bendiciendo, comprueba que el Eterno le da más, que cuando tú das, el Eterno te da más. No significa que tú vas a dar quitándole a los de tu casa para darle al de afuera y el de tu casa no hay comida y el de afuera está comiendo. No, primeramente hay que darle a los de la familia, primeramente a los de la emuná, a los de la familia de la fe, primeramente. O sea, primero tu casa biológica, luego la familia, la casa espiritual y luego el resto de la humanidad. Así funciona. No es que le quitamos la comida a los hijos y los niños, mamá, por favor, quiero comer. No, que coma primero el vecino. O sea, no, no, eso no es. Eso no es. Porque el que no provee para su casa, dice el Eterno, ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Hay que proveer para la casa. Pero cuando nosotros estamos dando de manera periódica, constante, de manera voluntaria, el cerebro comprueba empíricamente por el hecho de estarlo haciendo así, trabajo de campo, que la supervivencia no se ve comprometida por eso, que el Eterno nos sigue proveyendo. Esto extingue, para los que quieran dejar de tener una mentalidad de pobre, el empezar a dar, extingue gradualmente la respuesta de alarma del sistema límbico. Es decir, la persona deja de vivir en ese estado de estrés, ay, no me va a alcanzar, no puedo, no sé qué voy a hacer, no. Inmediatamente esto empieza gradualmente. No es que la primera vez y ya tienes mente de millonario. No, no es verdad. O pensar de que ya, a partir de esto yo ya sé que el Eterno me sostiene. Es gradualmente. A veces nosotros necesitamos pasar por ciertos estados de angustia o en casos como este, de ver que no, que eso no se da de forma instantánea, sino gradualmente para que nos podamos acostumbrar, porque nuestra mente, si se acostumbró a algo, que no es ni tan bueno para nosotros o no es bueno. Ahora para desacostumbrarlo a la mente le tiene que costar para que pueda valorar aquello a lo cual se está acostumbrando. El impacto en la salud mental y el estrés. Miren cómo el dar y quitar la mente de escasez tiene un impacto en salud mental y en el estrés. La reducción del cortisol al romper el bucle del miedo a no tener suficiente
disminuye los niveles de hipervigilancia y ansiedad anticipatoria vinculados al dinero y los recursos. Una persona que está todo el tiempo pensando, ¿y cómo voy a pagar? ¿Cómo pago la hipoteca? ¿Cómo pago el arrendamiento? ¿Cómo pago esto? ¿Cómo voy a comprar aquello? La persona que está preocupadísima por y nunca, nunca saca nada para dar y nunca nada porque está, ¿cómo está? En ese miedo terrible, en esa producción de cortisol alto, en esa hipervigilancia y ansiedad anticipatoria. Esa persona está mal mentalmente, tiene estrés a más no poder. Pero cuando la persona empieza de manera sistemática a dar, rompe ese bucle de miedo, lo rompe, reduce el cortisol, baja los niveles de la hipervigilancia, de la ansiedad anticipatoria. Todavía no ha pasado y la persona ya anticipadamente piensa, ¿y si no tengo? ¿Y si me falta? ¿Y si no tengo para comprar aquello? ¿Y si no puedo pagar esto? No ha llegado el momento y ya está en esa ansiedad anticipatoria. Ustedes, la cantidad de glucosa que el cerebro tiene que invertir en cada uno de los pensamientos. Y ahora cuando empezamos a rumiar un pensamiento una y otra y otra y otra vez, esto genera esa ansiedad anticipatoria hacia lo que todavía no ha sucedido. ¿Y si me pasa? Cuando posiblemente no pase? La reconfiguración del autoconcepto. El individuo pasa de una mentalidad de víctima de la escasez. Ay, pobrecito, yo no tengo, que la persona siente que está mal, que no tiene, que es víctima, que le tocó ser pobre, que porque pasa de ese estado cuando empieza a dar de forma paulatina, sistemática, gradual y constante. Pasa de ese estado, desde sentirse víctima de la escasez, a ser un agente de abundancia y responsabilidad, lo que alinea la conducta financiera con valores éticos elevados. Una persona que está tranquila en el eterno, que sabe, mi padre me provee, mi padre me provee. Vamos continuando aquí con el tercer punto, el análisis mesiánico y toraico. Justicia y compasión en el ministerio mesiánico. Yeshua enfatizó el corazón de la Torá, de la ley, al reprochar el diezmo puramente formalista que desatendía la justicia, la misericordia y la emuná, la fe, como está en Matillaj 23:23. Y el espíritu como tal de Devarim 26 de este texto integra de forma inseparable el culto divino, el servicio al eterno, con el cuidado del prójimo. No es posible nosotros venir delante del eterno descuidando nuestra relación con el prójimo en todo sentido. En Mateo, Matishiach 23:23 dice, ay de ustedes maestros de la Torá y Perushim, fariseos, hipócritas, ustedes pagan los diezmos de la menta, del eneldo, del comino, pero tienen total negligencia de los asuntos más importantes de la Torá, la justicia, la misericordia y confianza. Eso no es de, pues yo voy a llevarle a fulano, no sé, vamos a decir algo, al pastor, al roe, al moré, a la morán, el diezmo tengo siempre, pero descuida su casa, descuida su familia, descuida sus viñas, descuida sus vecinos, descuida el que tiene necesidad, descuida la justicia, la misericordia y la confianza. Estas cosas que se debieron de haber atendido sin tener negligencia de las otras. Es decir, hay que hacer lo uno y lo otro al unísono. Nosotros no podemos fungir o hacer el papel de muy espirituales si nosotros no tenemos justicia, misericordia y confianza. O sea, si no tenemos esto, no. Si estamos en una indigencia espiritual, terrible. El Mashiach Yeshua como el prototipo del dar, mesiánicamente, el diezmo, la declaración, esta declaración de voy a dar esto y lo doy conforme al Eterno lo dice, reflejan la entrega de Mashiach, quien se dio a sí mismo para suplir la indigencia espiritual. Y utilizo esta indigencia espiritual, esta palabra tan fuerte, porque a veces hay una pobreza espiritual y material del ser humano que definitivamente si no dejamos que Yeshua entre en nuestras vidas, va a ser imposible que alguien salga de esa indigencia espiritual y material. En Corinthians Bet o segunda a los Corintios 8:9 dice, pues ustedes saben qué generoso nuestro Adón Yeshua Hamashiach fue por ustedes, siendo rico, él se empobreció a sí mismo para poderlos enriquecer por medio de su pobreza. Es que él no escatimó el ser Elohim mismo.
como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó de de toda de toda esa gloria para venir, humanarse, hacer ese simsún, esa reducción, para que nosotros dejáramos la pobreza tanto espiritual como material. El Eterno nos quiere ver viviendo bien, tranquilos, contentos, y esto nos lleva sí o sí al reino milenial. Para los que todavía no sepan qué es el reino milenial, nosotros de aquí no vamos para la eternidad, nosotros vamos para el reino milenial, donde Yeshua va a reinar. Y lo que va a suceder en el reino milenial es la restauración comunitaria, representa la restauración del reino, donde no hay necesitados entre el pueblo, anticipando el estado mesiánico, el reino milenial de justicia plena y abundancia para todas las naciones. Cuando nosotros aquí empezamos a atender a los que están necesitando, al darle el que hay que darle, a hacerse de acá. Nosotros estamos anticipando esa restauración comunitaria y nos estamos entrenando para vivir en el reino milenial, los 1000 años, Yeshua reinando aquí en la tierra, bendito el abacados, y está escrito en Yeshayah, en Isaías 32, 17, 18, el resultado de la justicia será el shalom, la consecuencia de la rectitud, confianza sosegada para siempre, confianza tranquila. El que nosotros hagamos actos de justicia nos va a traer shalom, una paz completa. Mi pueblo vivirá en un lugar lleno de shalom, en cercanías seguras y descansarán con riquezas, porque es que la riqueza que da el Eterno es esa riqueza que no añade ningún tipo de tristeza. Y cuando nosotros vamos a dar, tenemos que romper con ese ciclo para algunos de querer acumular o algunos de dar con tristeza. Ay, yo doy, pero con tristeza. No, no demos nada, dice, dijo el Eterno a través de Rab Shaul. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Elohim Hashem ama al dador alegre. Qué importante todo lo que vayamos a hacer con alegría. Y en la aplicación actual, vayamos terminando. La ética financiera transparente, bendito sea nuestro abacados, exige una auditoría personal y transparencia en el manejo de recursos, recordando que la prosperidad debe ir acompañada de responsabilidad moral. Mire que hay que tener una ética financiera transparente. No es voy a hacer cualquier tipo de negocios y que importan si esto no me trae, no es responsabilidad moral, si esto no es ético. No, 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 no. No. Por eso estuvimos viendo que decía en el pasaje que esto que voy a darle al extranjero, al huérfano, a la viuda, al pobre, al menesteroso, al necesitado, esto no proviene de ningún ritual pagano. No es nada que sea inmoral o antiético. No, nuestros recursos deben ser recursos que glorifican al Eterno. Cuidado social sistemático promueve el altruismo. Mire, que no sea un impulso esporádico o emocional, sino una práctica presupuestada. Es decir, nosotros nos programamos. Cada tanto voy a dar tal persona, pues, planificada y prioritaria hacia la comunidad y las personas marginadas. Gratitud y dependencia. Rompe la ilusión de autosuficiencia al reconocer que todo lo que se posee viene de Hashem Yohei Bajei, pidiendo la bendición sobre la tierra y el pueblo, solo tras haber cumplido con el deber ético hacia los demás. Queremos, como lo leíamos ahorita en la palabra, queremos que el Eterno nos bendiga, queremos la bendición, queremos que el pueblo nos dé, pues tenemos que tener la responsabilidad ética con los demás. En conclusión, es el Shalom sináptico y el reino milenial. El reino milenial representa el estado de plenitud, donde la escasez material y la indigencia espiritual son erradicadas mediante la alineación total con la Torá y la justicia mesiánica, como anticipa en Isaías, que ya lo leímos en Yeshayah 32, 17, 18.
en la dimensión económica y espiritual. Hay una abundancia material sin escasez, la redistribución justa y la eliminación de la avaricia. Neutralizan la respuesta neurobiológica de acumulación por supervivencia. En cuanto a la integridad espiritual, se disipa el sesgo de insuficiencia mental. La relación con el Creador satisface plenamente el vacío de sentido, eliminando la indigencia espiritual. En cuanto al concepto de shalom sináptico que vengo acuñando este término, vamos a redefinirlo o a definirlo nuevamente. Es la reconfiguración neurobiológica donde el cerebro pasa de un estado crónico de alerta, de amenaza y sesgo de escasez, de la activación límbica, la amígdala, a un estado de homeostasis, de autorregulación y confianza sosegada permanente, donde la corteza prefrontal es optimizada. Las ventajas de dar y de tener una paz total, una integración. La vivencia del shalom mesiánico no solo eh, impacta el entorno social. Y cuando digo shalom mesiánico, me refiero a esa paz que trae Yeshua, ese shalom sináptico dentro del contexto mesiánico. No solo impacta el entorno social, sino que reorganiza las redes neuronales, apaga el bucle del cortisol, para los que están llenos de cortisol, inflamados por todo el cuerpo, que en fin, un montón de cosas que nos suceden a todos los seres humanos cuando estamos invadidos de cortisol, que no es malo el cortisol, pero estar invadido sí, apaga el bucle del cortisol ligado al miedo, a no tener y activa la satisfacción continua mediada por la emuná, por la fe, la rectitud y la cohesión comunitaria. Baruch atah Yehivahei Eloheinu melech haolam, asher בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יehivahei נותן התורה, ברוך אתה יehivahei נותן הקדוש Torah. Shalom, shalom, amados del Eterno, compartan, vuelvan a ver este estudio, aprendamos. Y para aquellos que todavía tienen una mente de escasez, vuelva a ver este estudio todas las veces que sean necesarias hasta que usted logre salir de ese bucle de escasez. Shalom, shalom.